Son las 8:03 de la mañana y sin lugar a dudas el tema de las partidas millonarias para alcaldes y representantes sigue generando opiniones en nuestro país. Solamente el fin de semana escuchaba unas declaraciones que daba el alcalde del Distrito Capital en el programa Radar de nuestra colega Sabrina Bacal diciendo: tengo curiosidad de saber si el viático pudiera ser más, refiriéndose a esos $5,000 mensuales que recibe movilización. Esta mañana está con nosotros el abogado Carlos Barzallo, nuevamente aquí en Radio Panamá. Bienvenido, don Carlos. Gracias por acompañarnos y ayudar a nuestros oyentes a entender la legalidad de lo que está ocurriendo, porque hace mucho tiempo se nos vendió la idea de que la ley de descentralización era importante y era buena, y ahora estamos viendo estos millones que van y vienen y no entendemos qué está pasando. ¿Cómo lo evalúa usted? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, en efecto hay enorme confusión y se presta a mucha especulación y morbo porque millones van y billones vienen y es lamentable, ¿no? Estamos en un terreno muy desafortunado. Si podemos ayudar en algo, a poner algo de contexto tanto histórico como de orden legal. Vamos a empezar diciendo de que esto no se soluciona solo con leyes, esto es un asunto de voluntad. Engañarnos de que hablar de leyes, el problema es tan profundo y serio de que muchas veces, y lo podemos decir con las leyes en la mano, concretas, las leyes están deficientemente hechas desde el inicio, allí comienza el problema, y luego pedir que las mismas sean la solución del problema que ellas causaron es un sinsentido. ¿Qué quiero decir con esto? La ley de descentralización, que trata un tema sin duda importante. Los países que se han desarrollado son aquellos que tienen provincias o estados y son federales fuertes. Nosotros los vemos desde la televisión hasta los que tienen la oportunidad de viajar. Un país fuerte es no solo una capital fuerte, Panamá, la ciudad, sino muchas provincias que fueran fuertes. Esa idea bella e ingenua, si no se prevén los mecanismos que eviten, lo único que hace es descentralizar la corrupción. Ese es el gran problema, porque si los receptores de estos nuevos millones no tienen la decencia, la conciencia cívica, van a despilfarrar el dinero que reciben, y eso es lo que aparentemente se está viendo. ¿Soluciona ese problema? Parte de enmendar la ley donde se necesite. Voy a dar ejemplos concretos. La gente se está rasgando las vestiduras de que los alcaldes tienen licencias con sueldo. Correcto. Y los representantes también. La gente se pone muy molesta y se escandaliza. Primer detalle, eso lo sabemos gracias a la transparencia, eso se informa, no es ninguna leak, no es nada secreto, nadie descubrió nada oculto. No lo restriegan en la cara, eso está allí. Y tienen todo el derecho, porque hay 2 artículos de la ley de descentralización que se los da. Eso no es novedad, son en los artículos 83 y 72 de la ley 37 del 2009. Eso tiene 13 años de existir. Hay que ver quiénes la aprobaron, quiénes no la vetaron el presidente, qué dijo el contralor de antes y de ahora sobre esto. Eso es un hecho cumplido. Y para terminar, solamente hago el contraste, para no hacer un discurso largo, de que la ley de carrera administrativa, que es del 94, tiene totalmente lo opuesto. Los funcionarios que vayan a asumir un cargo de elección popular tienen licencia pero sin sueldo. ¿Por qué una diferencia de uno contra otro? ¿Es un tema de ilegalidad o legalidad o de decencia e indecencia? Porque parte de lo que decía el alcalde Fábrega el fin de semana refiriéndose a los gastos de movilidad es que la ley no le exige presentar cuentas o rendir cuentas de ese gasto. Bien, eso es un punto bien válido. Nosotros los abogados, igual que todas las ciencias y los médicos, y todos los términos tienen un significado y no se crean por la nada. Para el ciudadano común, el ingreso es un total, la sumatoria de todo lo que se recibe. Sin embargo, lamentablemente no es tan sencillo porque ya sea por artificios y mecanismos legales, los ingresos se dividen en conceptos. El salario tiene, por ejemplo, gastos de representación, viáticos y ahora este invento perverso de gasto de movilidad. Cada uno de ellos tiene un efecto jurídico distinto y se ha creado con alguna razón, incluso razones que no son muy sanas y vienen desde hace mucho tiempo.
Por ejemplo, la división de salario y gastos de representación ha sido en el pasado para no pagar seguridad social, para contribuir menos en el impuesto sobre la renta. Miren los números. 9.000 ciudadanos privados en el 2005 tenían gastos de representación. 2.000 funcionarios tenían gastos de representación. ¿Qué quiero decir con estos dos números? Somos una minoría frente a la gran mayoría. La ley de presupuesto todos los años establece un artículo que tiene el listado de quienes tienen derecho a gastos de representación. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque esos gastos han sido una injusticia. Y en el 2005, hace 15 años casi, 17, hubo que hacer una reforma para que contribuyeran debidamente en el impuesto sobre la renta y se pasó de que se les retenía el 5% al 10% y luego que el ciudadano que los recibía, que somos una minoría, los declaráramos y no le quitáramos una deducción que la ley nos permitía de 25%. Me dirán, ¿pero qué está hablando esta persona de esto? Estoy hablando del inicio de las distinciones. Ahora los alcaldes han repetido el mismo modelo. Ellos no se lo hacen ellos solos, sino que se los tiene que hacer la ley que la hace la asamblea y han creado este sistema perverso que hay que eliminar y que de hecho ayer mismo en ese programa que mencionaba el alcalde citado dijo que el contralor, que hasta ahora no le había visto problema, ayer lo suspendió de hecho y lo están revisando. Entonces el asunto es como interpretativo. Está mal desde el punto de vista ético y moral y está deficientemente regulado desde el punto de vista legal. Él hizo énfasis en esa entrevista en que ese gasto de movilización, que de verdad que también para mí es algo bastante novedoso, aunque entiendo que no es nuevo, ojo, que viene desde la administración anterior, él hizo énfasis en que no viene de la partida de descentralización. Ahora, igual viene del presupuesto general del Estado, o sea que para los efectos, no importa de qué bolsillo venga, viene de los dineros que aportamos todos con nuestros impuestos. ¿Por qué ese énfasis piensa usted legalmente hablando, por qué él hizo ese énfasis que me llamó tanto la atención? Sí, al final de cuentas todo termina, no solo termina, todo comienza. Cuando uno lee la ley de presupuesto que sale todos los años, ahí están todos los rubros. Todo esto está indicado y todo esto es curioso y paradójico. Si no se lo gastaran, habría una crítica por baja ejecución del presupuesto. Es decir, el rubro de cada cosa, gasto de representación, gasto de movilización, viáticos, la esperanza es que se vaya gastando. O sea, que el pecado se dio el primer día, no el último. Cuando nos enteramos que ya se ha desembolsado, es dentro de una práctica perversa normal. Por eso insisto mucho que si hay que evitarlo desde el primer día, que no existe el rubro ni la partida. Una vez que existe, la misma está para gastar. Entonces hay un dilema para la ciudadanía que es bien interesante y viene desde los viáticos y hay que ver cómo se imita en movilización. En los viáticos, por ejemplo, al funcionario se le entrega una X cantidad que está establecida en la ley, depende a dónde va. Si viaja a Europa, si viaja a Asia o si viaja aquí en la capital o en las provincias. Y esa cantidad es redonda y es por día. Y no se aspiraba en el pasado, yo fui funcionario 8 años, que en el regreso se diera ningún vuelto, ningún cambio. Si a usted le entregaban 100 balboas, usted se gastaba los 100 balboas o si no se lo gastaba no tenía que regresar con recibos. Eso, si se quiere cambiar, lo único que habría que hacer es detallar lo que la gente dice y la rendición de cuentas, que el funcionario traiga sus recibos de comida, de hotel, de gasolina y lo que sobró lo devuelva. Pero hasta donde yo he vivido la práctica por más de 9 años, se entrega en los viáticos que se convierten en una especie de complemento para el salario del funcionario y el funcionario bien se lo puede gastar en lo que correspondía, que es transporte, hotel, comida, o busca un plan B y se ahorra ese dinero. Y eso no es técnicamente peculado ni un delito, porque el sistema se ha creado de una manera perversa, insisto mucho en el origen, no el final, y si hubiese sido al revés, se le dice, usted va y gasta, y lo que no gastó me trae los recibos de lo que efectivamente gastó y la diferencia la devuelve, estaríamos hablando de otra cosa. Los gastos de movilización, sus sumas son tan altas que no admiten discusión lógica, son absurdos. Nadie se puede gastar esas cantidades en el concepto solo de movilización y termina utilizándolo para clientelismo, picaduras de serpiente y absurdos no vistos. Aquí me escribe un oyente, me dice, los gastos de representación deben contemplar la movilización.
Ese es otro punto. El concepto de gasto de representación, que es un invento que hay que hilar fino, porque podría trabajarse, una cosa es lo que uno quisiera que fuera y otra cosa es lo que es. El gasto de representación se supone que es para, en la empresa privada, ejecutivos, para que complementen su vestimenta, se vistan con saco y corbata y vayan y atiendan bien a los clientes. Esa imitación en el sector público tiene también sus limitaciones, pero el rubro de movilización también incluye en el código de trabajo para los trabajadores. Cuando un trabajador tiene que ir a algún lugar porque lo manda su empleador, hay que costearle los gastos de esa movilización. Pero ¿qué le van a pagar? El Uber, el taxi, y el contralor de la empresa se fija de que le devuelva lo que le sobró. Eso es lo que es en el sector público no es así, y en el sector público se tiene que hacer lo que dice la ley, y la ley es deficiente por su propia creación. Don Carlos, hagamos un ejercicio para que no nos quedemos aquí lamentándonos toda la mañana de lo que sabemos que está mal. ¿Qué cosas puntuales deberíamos, o deberían, porque no somos diputados ni usted ni yo, corregirse a nivel de ley de la República para evitar que esta situación siga pasando? Bien, si hubiese voluntad. Claro que sí, y muy propositivo y concreto. A veces hay normas que hay que quitar en vez que poner. Igualar el tema de las licencias sin sueldo y con sueldo. No hay que inventar nada. La ley 9 del 94, que es de carrera administrativa, contempla que si un funcionario es electo, elección popular, se le da licencia sin sueldo. Eso tiene un sentido. Se le proteja luego que regrese a su trabajo, tenga seguro, la elección, el cargo son 5 años si los completa, y eso le da tranquilidad e incentiva que lo que no se debe dar es licencia con sueldo. Reformar e igualar que la ley de descentralización, eliminar los artículos 83 y 72, y fíjese la paradoja, esa licencia con sueldo solo la paga el Estado. Si la persona viene del sector privado, solo se dice la palabra licencia. Si yo trabajo en una mueblería y voy a una elección popular y gano, mi empleador de la mueblería me debe dar licencia, pero no con sueldo. Por 2 años, además, no es eterna. Además, pero el Estado sí la da con sueldo para los alcaldes y representantes. Me pregunta, ¿qué se puede hacer? Reformar eso, que es muy sencillo. ¿Cómo se va a hacer? Quien tenga iniciativa legislativa, son los diputados y otras entidades, presentan la reforma. ¿Cuál es el problema? Porque podemos ser extremadamente positivos, pero hay que ser realistas. Eso comienza a dormir el sueño eterno donde los diputados, porque ellos son los mismos que se tienen que aprobar a ellos o a quienes ellos quieren tener buenas relaciones, en este caso alcaldes y representantes, las normas que los van a perjudicar. Fíjese la última, y con esto termino, la Constitución es bastante sabia. Artículo 157 dice que los salarios de los propios diputados, pero ¿quién se lo va a fijar si ellos son la última instancia? Se pueden aumentar, lógicamente, pero no se benefician de ese aumento, sino la asamblea que sigue. Entonces, el problema con que estamos en el tema municipal es que los diputados le aprueban las de los concejales y los representantes. Sin embargo, ellos la aprueban con mucha ligereza y ahí crean el caldo de cultivo del clientelismo. Hay una sutileza aquí, don Carlos, porque usted ha dicho, bueno, una persona que trabaja en el gobierno y que corre para un cargo de elección popular y gana y va a ocupar otro puesto que tenga esa licencia. Yo creo que hasta allí se entiende la esencia de esa ley, pero lo que yo creo que está en juego es que son funcionarios que además han sido recientemente nombrados. No creo que era que ocupaban ese puesto antes. Esa información no queda del todo clara. Habría que verla caso por caso porque es una distinción importante. La inocente idea es que yo trabajo en tal lugar, estoy ahí, quiero hacer mi deber cívico de ser candidato a algo, y yo me tengo que preguntar, si quiero ser candidato, ¿voy a tener trabajo cuando termine o no gane? Lo que se quiere decir es, váyase tranquilo, que usted va a tener trabajo. No le voy a dar licencia con sueldo, es sin sueldo, pero tiene la fuente de trabajo asegurada. Porque visto de otra manera, lo que haría que la gente es que yo no voy a meterme en nada de política porque voy a perder mi trabajo. Entonces, ese es el balance. Lo que se abusa es para alcaldes y representantes, se hace el círculo perfecto, que es váyase y además yo le pago porque usted se vaya. Eso no tiene ningún sentido, nadie puede defender eso, nada más que el que recibe el beneficio. Entonces, ¿por qué lo tenemos? Porque eso es un quid pro quo, un cambio con otros, que es asamblea con diputados, con concejales, con representantes, con alcaldía. Y ese es clientelismo
puro. ¿Y qué hacemos con lo legalmente hablando con el tema de los gastos de movilización? Que también lo dijo el alcalde de Colón, que dice que el que no camina no se reelige, o sea, confesando, así como yo lo leo, que usa eso para hacer política, ¿no? Ahí nos vamos a otra esfera. Cada cosa tiene su... Esta persona, hablando de más, ha hecho lo que en otros lugares sería una confesión de un aparente delito, porque, ojo, ni el más liberal que haya inventado la gastromovilización pretendía que se confesara que son utilizados para clientelismo y para aspiración a reelección. Nos lleva a otro problema más profundo, que son dos grandes temas y trato de hacerlos bien breve. La reelección y algo que no se habla mucho ya por el cansancio, que es la revocatoria de mandato. Fíjese este escenario. Si usted tiene a una persona como esta abusando de estos elementos que nunca debió tener, ¿cuáles son los castigos políticamente hablando? No reelegirlo. Es decir, que el votante lo castigue porque está haciendo algo que no le gusta. No, aquí no hay la no reelección, se puede reelegir. Pero si usted decidiera prohibir la reelección, esta persona pierde cualquier incentivo a responderle a nadie porque ya sabe que no tiene otra vuelta. O sea que va a aprovechar esta vuelta lo más que pueda y nada le puede pasar. El otro problema, y es peor, para terminar la idea, es que los ciudadanos no tenemos efectivamente revocatoria de mandato. De manera que la persona corre todo su tiempo haciendo lo que nadie le gusta que haga, salvo los que se beneficien del clientelismo, y no se le puede revocar el mandato. Esas son las críticas y el diagnóstico. Solución. Tiene que pensarse bien, y ahora se va a pensar cuando venga el tema de la no a la reelección y se quieran reelegir los que se consideran buenos, y si son conscientes con su discurso o consistentes, tendrían que decir no a la reelección. Y luego tenemos el problema de que cómo se le revoca el mandato haciendo el símil con el sector privado. Un trabajador que no trabaja bien, hay que buscar una forma de terminar la relación. No puede ser que sea obligatorio tener la relación hasta el final. Entonces hay que cerrar esos dos círculos en el sentido de que el alcalde está haciendo lo que está acostumbrado a hacer, clientelismo puro y duro, comprando su reelección y regalando un dinero que no es para eso. Definitivamente ese no es su destino y que viene de un tiempo de vacas gordas, de la descentralización, de los impuestos de inmuebles que se cobraban mal y poco, y cuando se cobraron fue. Les doy un aspecto histórico nada más, que esto viene en 1973, con el régimen municipal, la ley 106. Las dietas de las personas que participan en estas reuniones están fijadas según los ingresos del municipio. Los ingresos de los municipios más ricos, 9 millones al año, los que recibieran en tiempos del 73, tenían dietas de 100 por reunión y no podían tener más de 2 reuniones a la semana. $100 de 1973 son $623 de hoy. Es decir, que en esos tiempos, esas personas que se reunían 2 veces por semana recibían 1.200 de dieta por esas 2 reuniones. Multiplique usted la cifra. Así que hay que contemplar la historia, que yo sé que a ustedes les gusta bastante. Esto no nace en un vacío y hay que contemplar a los actores. Mucha gente ve esto y luego se sorprende cuando ha sido parte por acción o omisión de lo que tenemos hoy. Y fiscalizar lo que ha estado mal hecho, si no hay ganas de fiscalizarlo, da la excusa perfecta. Y hoy estamos ante un hecho de presión ciudadana que hay que reconocerlo, que está provocando. Lo que se está provocando es que venga otro escándalo que nos haga olvidar y luego ya esto quede en el olvido. Lamentablemente, porque entonces la respuesta de ellos es que, ay, pero si esto no es nuevo, siempre se ha hecho así, porque es que ahora lo critican y tratan de hacer ver como que fuera un interés político partidista lo que hay detrás en vez de una crítica ciudadana. Además, en momentos en que el país vive la peor crisis económica, que se ha decretado un supuesto plan de austeridad que en la práctica no lo vemos, ¿no? Mi siguiente pregunta sería, ¿hasta qué punto el fiscal electoral tiene un trabajo que hacer debido a lo que ha ocurrido en los últimos días y el contralor? Sí. O cualquier otro contralor, o sea, no lo estoy personalizando. Este o cualquier otro tienen un trabajo que hacer. El fiscal dice haberlo iniciado por estas declaraciones que realmente son poco felices. Y en el caso del contralor vemos que hay mucha personalización, es decir, dependiendo del contralor ha habido actuaciones distintas con la misma norma, lo cual no es tampoco ideal. Cuando yo hago referencia a los aspectos históricos, simplemente para ubicarnos en contexto, no como excusa de que si lo han hecho o no lo han hecho, es simplemente que empezar en un vacío, como si el mundo hubiese nacido ahora con este problema, no nos va a llevar a la solución, porque la solución del problema es admitir
que el problema no inicia cuando lo descubrimos, sino que tiene una causa raíz que hay que repararla, porque si las horas las resolvieran producto del impacto, no se paguen más y dejan la norma, cuando venga otro, la interpreta de nuevo como quiere y no acabamos nunca. La norma tiene que ser extremadamente clara y decir que no. Hay gente que no le gusta esto porque luego no dan margen a la discreción, pero esos son dos estilos de legislar. La norma tiene que ser prohibitiva cuando uno no confía en que el funcionario la va a ejercer bien. Si uno es ingenuo y cree que el funcionario la va a ejercer bien, entonces la deja abierta y tendremos mucho más entrevistas como esta, porque se abusa sistemáticamente de ella sin controles. El tema de movilización es un absurdo, no tiene que ver con política, no tiene que ver con partido A, ni B, ni C. Es simplemente escandaloso que se den esas cifras. Lo que hay que entender es de dónde nace. Esa cifra nadie la está inventando en el presupuesto, nadie está haciendo traslado de partido para ellas, nadie está pidiendo préstamos, ya están allí, lamentablemente, ya están destinadas a ser mal usadas. Hay que evitar que estén destinadas a ser mal usadas desde el día 1. Luego gastárselas es otra cosa. Don Carlos, usted sabe que hay gente que me dice, Alexandra, pero no te cansas de estar hablando de estos temas, y yo pienso que no nos podemos cansar, y que creo que es importante que los oyentes se queden con el mensaje de que no es que criticar por criticar, sino que son dineros que se podrían invertir en hacer puentes, en reparar las calles, en mejorar las escuelas, en mejorar la salud. Un mensaje final a los oyentes en ese sentido. ¿Por qué este tema es y tiene que seguir siendo importante? Hay una frase que dice insistir, persistir y nunca desistir. Esto no nos podemos cansar, porque sería cansarse como de respirar y de vivir. No nos queda otra, por más frustrante que pueda parecer. Lo importante es ilustrar al que no sabe. La gente tiene un sentido, una intuición de que no está mal. Entenderlo por qué está mal y también darle herramientas de cómo solucionarlo. Lamentablemente las herramientas pasan por voluntad colectiva de todos. Tenemos todos que interesarnos en que sea diferente y también evitar la hipocresía y la inconsistencia. No criticar lo que luego vamos a hacer igualito y se nos olvida que lo acabamos de criticar. Por eso voy a la parte histórica. Hay que buscar nacimiento de la ley, quién aprueba qué, quién apoya qué, y luego quién es fiscalizador y fiscaliza bien y no. Esto de cansarse para algunos no es una opción, porque realmente eso sería como renunciar a hacer. Insistir, persistir y nunca desistir. Lo anoté y se lo voy a copiar, don Carlos. No es mía, anda por ahí. Gracias, Carlos Barzallo, por estar Muchas esta gracias mañana en Radio Panamá, ayudándonos a poner en el contexto legal este tema que tiene que preocuparnos a todos los panameños. Gracias por estar aquí. Gracias. Hasta luego. Seguimos con más en Radio Panamá, 8:25 minutos.